se oye la voz de mamá. A la distancia, la añoranza nos allega. Los recuerdos nos atañen. Aún recuerdo su rostro, aún recuerdo sus manos, aún recuerdo sus caricias. Pero lo más que recuerdo es la dulce voz de mamá, siempre con ternura, dirigiendo, aconsejando, dando amor. Quédate en sintonía de tu programa, Escuchando a Mamá. A todos nuestros amables amigos y hermanos que han sintonizado esta emisora, gracias damos por su fidelidad y su amable atención. Como siempre, su programa Escuchando a Mamá llega gracias a Dios y a las ondas de esta estación radial. Y estamos extendiendo un saludo cordial, deseando que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes. Y como siempre, vamos a iniciar nuestro programa con una reflexión que nos dice: hoy creo que puertas se abrirán. El libro de Nehemías ha sido para nosotros de gran bendición porque hemos visto la providencia divina, así como también, por supuesto, la oposición y los ataques que encontramos en este precioso libro. Pero hoy nos dice esta reflexión las palabras que encontramos en Colosenses capítulo 4 y versículo 3 que dicen: que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual he sido encarcelado. El apóstol Pablo, cuando escribe esta palabra a la iglesia en Colosas, naturalmente él estaba siendo consciente del llamado de nuestro Dios. Pero encontramos que muchas veces vemos puertas cerradas en nuestro camino. Podemos contemplar entonces en el libro sagrado, la Biblia, varones que tuvieron que enfrentar verdaderas circunstancias difíciles, obstáculos, pero que encontraron una puerta abierta ampliamente por el Señor y entraron por ella cargados de su presencia y bendición. Este es el libro de Nehemías, el cual nos ha ocupado este tiempo y hemos encontrado verdaderos tesoros. Así que quisiéramos avanzar y parece que no podemos o no vemos. ¿Qué hacer en ese momento? El mejor recurso que tenemos es la oración. Cuando nos doblegamos de corazón ante el Dios Todopoderoso, podremos ver cómo Él majestuosamente puede abrir puertas cerradas. La cuestión principal es creer que tu petición te será concedida debido a lo que Él te invita a hacer. Es elegir cualquier cosa del menú. Y puedes comenzar a anticipar lo bueno que estará el entremés, incluso antes de que el mesero lo traiga a tu mesa. En la vida cotidiana, presentamos un pedido en un restaurante y lo esperamos por fe. Aunque es importante verbalizar tus peticiones y hablar con la fe, algunos cristianos ponen demasiado énfasis en tener la posibilidad de llamar las cosas a existencia, independientemente de haber escuchado una invitación previa de parte del Señor para hacerlo. Nos dice 2 Corintios 5:7, siempre palabra del apóstol Pablo: porque por fe andamos, no por vista. Ahora bien, nos dice el escritor a los Hebreos en su capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y así como también Jesús mismo nos habla en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6 y versículo 32, que dice: vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Qué preciosas palabras. Y finalmente, en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 7, nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Esta es palabra de Dios. Jesús las pronunció y han permanecido hasta el día de hoy a través del tiempo.
Así que todos estos versos de la Biblia nos muestran que Dios está listo a operar en bien de sus hijos. Las puertas que parecen cerradas podrán recibir el golpe de gracia que las hará sacudirse para entonces abrirse de par en par. ¿Qué puerta cerrada vemos hoy ante nosotros? ¿La puerta de la oportunidad de un nuevo trabajo? ¿La puerta de oportunidades para nuestros hijos? ¿La puerta de ver la vida realizada en la formación de un hogar estable? ¿La puerta de la economía? No hay puerta que no ceda ante el poder de Dios. Y hoy creo que veré las puertas que se abren. Así que esta oración que nos invita a hacer el doctor Serafín Contreras dice: Señor, yo no puedo abrir esas puertas cerradas, pero llego en oración ante ti y en tu tiempo tú las abrirás. Amén. Y por supuesto, esta es la historia del libro de Nehemías. Una puerta que el Señor abrió para que el pueblo de Israel regresara a su tierra, a su pueblo, y que las puertas de aquel muro que habían sido comenzadas estaban listas casi para ser terminadas. Pero recordemos de que ¿cuál fue la actitud de Nehemías? Para aquel pueblo, de que él sabía de que estaba siendo prácticamente abusado por los compatriotas. Recordemos que él obró injusticia. Él usó sobre todo de misericordia, porque él había alcanzado misericordia de parte de Dios, había hallado gracia ante los ojos de aquel gran rey Artajerjes, y no solamente la gracia de Dios le abrió la puerta para que regresara con los líderes y con recursos, y para que él pudiera restaurar, reconstruir sus muros. Ahora vemos de que están llegando casi al final. Por eso nos dice el Evangelio San Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La vida de Nehemías es un impacto porque de la manera que él actuó en justicia, en verdad y sobre todo en misericordia, no solamente para los judíos que estaban siendo explotados por sus mismos compatriotas, sino que también él actuó usando misericordia para todos los que habían regresado sin dinero, que estaban pobres, que estaban con únicamente el deseo de regresar a su patria, a su ciudad, a su tierra natal. Y qué bendición, porque Nehemías fue el instrumento que Dios usó, como Él también quiere usar nuestra vida como instrumento. Así que no es justo que quien no quiere perdonar sea perdonado, ni quien rehúsa dar al pobre sea aliviado en sus necesidades. Dios nos tratará del mismo modo que tratemos a los demás. Y los que se muestran dueños y crueles y acreedores inflexibles serán tratados por el Señor con severidad. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. ¿Cuál había sido la actitud de Nehemías? Misericordia, compasión, justicia, verdad, para todos aquellos que estaban regresando con el ánimo, con el deseo, y los que habían llegado ya, se habían establecido, también era un momento de poder realizar la obra del Señor. Así que procuremos hoy dar y perdonar. Aprendamos a sufrir y soportar. No nos formemos juicios severos acerca de la conducta de las personas. No efectuemos compras ilícitas. No busquemos pendencias insensatas, ni seamos descontentadizos. Sin duda alguna queremos ser bendecidos y deseamos obtener misericordia. Así que seamos nosotros también misericordiosos. Para tener derecho a la misericordia, cumplamos las condiciones requeridas. ¿Acaso no es un deber grato el mostrarnos bondadosos? ¿No hallamos más dulzura en la bondad que en la cólera, en la indignación y en la falta de generosidad? En esto hay ciertamente una gran bendición.
Además, obtener misericordia es un rico galardón. Solo la gracia soberana puede hacernos semejante promesa. Demostremos a nuestros prójimos la misericordia en algunos denarios y el Señor nos perdonará toda aquella deuda. Hoy es un buen día para practicar la misericordia, ya que de esa manera seré un receptáculo de la misericordia divina. Vamos a orar, decirle al Señor, gracias por extender tu misericordia a mi vida y mostrarme tu amor tan eterno. Quiero ser un canal de misericordia para otros, así como lo fueron estos varones de Dios que fueron usados de gran manera, útiles en las manos del Señor para bendecir a aquel pueblo que había regresado. Algunos, sí, bendecidos con riqueza, pero otros en necesidad. Pero la misericordia que el Señor le extendió a través de Nehemías es un gran ejemplo. Así que el hermano Charles Spurgeon, en su libro de Cheques del Banco de la Fe, nos da esta reflexión de que nosotros seamos misericordiosos para que también alcancemos misericordia. Reflexión que se aplica muy bien a la vida, el testimonio de nuestros héroes aquí en el libro de Nehemías, así como en el del libro de Esther. Así que hoy avanzamos en el capítulo 7 de Nehemías y le invitamos para que usted nos acompañe. Tome su Biblia, abra el capítulo 7 de Nehemías y hemos avanzado viendo cómo Dios ha ganado las victorias que Él mismo ha peleado por su pueblo de Israel. Gracias pues al Señor por este tiempo y le damos a usted la más cordial bienvenida para que nos acompañe en la lectura del libro de los libros. Bendecimos el nombre del Señor y a usted de nuevo. Agradecemos su atención y esperamos que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con usted. Vamos a dar lugar seguidamente a una pausa musical con la cual iniciamos nuestra programación y como siempre le invitamos para que tome su Biblia y nos acompañe en la lectura del libro de Nehemías. Bendigamos al Señor. Después de haber leído el capítulo número 6 de Nehemías, donde encontramos la estrategia del enemigo para tratar de intimidar a Nehemías con amenazas, con calumnias y con rumores de que estaban llevando al rey Artajerjes en relación a la actitud, a la conducta, a la manera en que Nehemías se estaba comportando, vemos cómo Dios le dio gracia, sabiduría, entendimiento para que conociera cómo el enemigo estaba tratando ahora de distraerlo, ya no tanto como una guerra abierta, sino que ahora con murmuraciones. Tengamos cuidado, dijimos, de que esta es una potestad la cual puede intimidar, puede levantar falsos testimonios y de esta manera hacer tratos, negociaciones que no son lícitas, con tal de cubrir aparentemente una falsedad, pero vemos la integridad del carácter de Nehemías. No aceptó en ningún momento componendas con los enemigos que le estaban tratando de sobornar y de supuestamente ayudarlo para que no cayera él en manos de los enemigos que lo llevarían ante el rey, pero sin embargo él no fue distraído. Dijo, no puedo ir, tengo una grande obra que hacer y si la dejo, esta puede pararse. Es decir, estaba enfocado en lo que el Señor lo había llamado. Y es así como vemos entonces que al final del capítulo 6 vemos que eran personas que tenían parentesco. Estaban tratando de quedar bien con uno y con otro porque había relaciones familiares en las cuales el enemigo también había tratado de infiltrarse de tal manera que el pueblo tuvo varios frentes de ataque. Primero la burla, el escarnio y luego la guerra, la amenaza. Y finalmente ahora vemos que trataron de intimidarlo con soborno, con mentiras, pero sin embargo todos esos frentes fueron discernidos, fueron cerrados
y la obra del Señor siguió adelante. Nos encontramos entonces ahora en el capítulo 7 del libro Nehemías, donde nos habla acerca de la organización de la defensa de la ciudad. Claramente encontramos de que la obra avanzaba a pasos agigantados. Nada los distrajo, nada que les quitó el tiempo. Ellos estaban enfocados. Una buena lección para nosotros de que el mundo, el diablo, los enemigos tratarán de distraernos, pero qué bueno es que encontramos ejemplos de varones que se enfocaron en la obra. Y en capítulo 1 inicia diciendo que cuando se terminó de reparar el muro, se colocaron los portones en su lugar y se eligieron los guardias de las entradas, los cantores y los ayudantes de los sacerdotes. Como podemos ver, se terminó la reparación del muro. Esto fue una gran victoria. No cabe la menor duda de que día y noche trabajaban con una mano, tenían la espada y con la otra el pico y la pala y la piocha, pero ellos estaban determinados a terminar lo que habían comenzado. Entonces, vemos ahora la organización de la defensa de la ciudad, porque naturalmente los enemigos, al ver que habían terminado un muro que había sido derribado, escombros, ruinas, y ahora ya estaba levantado. Recordemos que la mofa y la burla diciendo que ese muro, si pasaba una zorra, lo podía derribar. Pero qué bendición no poner atención a los distractores que el enemigo puede usar. Y entonces ahora vemos a Nehemías que puso a su hermano Ananí. Recuerda, Ananí fue su hermano el que visitó a Nehemías allá en el palacio y el que le llevó la noticia de la tragedia, de la condición miserable en la que se encontraba el pueblo de Dios. Y este varón Ananí, que era una ayuda idónea para su hermano Nehemías, él fue nombrado gobernador de Jerusalén, la ciudad de Judá. Ananías lo nombré jefe del palacio del rey, o sea que era otro varón, porque podía confiar en él. Oigamos qué testimonio más precioso. ¿Se puede confiar en usted? ¿Se puede decir que usted es una persona confiable, que puede llevar a cabo un puesto de responsabilidad, de prestigio? Sí, dice claramente que a su hermano Ananí lo nombró gobernador y a Ananías lo nombró jefe del palacio del rey porque podía confiar en él y además respetaba a Dios más que otras personas. Esto es muy importante, el temor, el respeto a Dios. Esto le abrirá puertas, como dijimos al principio, puertas abiertas de bendición para que se pueda entrar a través de ellas y ser portadores de la palabra. Así fue Ananías. Dice que se podía confiar en él. ¿Cuál era la razón? Respetaba a Dios más que otras personas. ¿Cuál es el respeto a Dios? Es la conciencia de saber de que Dios lo ve, lo escucha, lo entiende y aún no ha estado la palabra en la boca cuando ya el Señor conoce lo profundo del corazón. Ananías era un hombre de confiar y fue puesto jefe del palacio del rey. Además les dije que no debían abrirse los portones de la ciudad antes de la salida del sol, es decir, la madrugada. Posiblemente habían amaneceres preciosos. El alba se levantaba quizás a las 5 de la mañana, algunas veces a las 4:30 o quizás a las 6. No importaba la hora, pero la señal era que no debían abrirse los portones de la ciudad antes de la salida del sol y que debían cerrarse al atardecer, antes de que los guardias se retiraran. O sea, de que las puertas que habían sido restauradas tenían un horario, tenían que estar totalmente, dice, cerradas cuando decaía el día, se terminaba el día y las puertas eran cerradas y antes de comenzar el día, quizás madrugadas preciosas, las puertas se abrían hasta que el sol alumbraba y que debían cerrarse al atardecer antes de que los guardias se retiraran.
Así dice Nehemías, les ordené que nombraran guardias de entre los que vivían en Jerusalén, y algunos para los puestos de vigilancia y otros para vigilar sus casas. Se da cuenta que es importante que no confiemos al enemigo una ciudad sin defensas. Pero recuerde lo que nos dice el Salmo 127, que si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Tenemos que tener como base al Señor. Él es el que edificó y Él es el que cuida. Es una conciencia, es un respeto, es un temor de poner a Dios siempre por delante. No se olvide, cualquier proyecto, cualquier situación en la cual usted se vea envuelto, invoque al Señor. Invítelo para que Él guíe sus pasos, para que le guíe, le ilumine, le provea, lo ayude, porque van a haber contratiempos, van a haber distractores, van a haber pruebas, va a encontrar varios frentes que el enemigo va a atacarle, pero recuerden que tiene que poner guardias, que tiene que estar atento. Primeramente dice que es Dios quien cuida la ciudad. Entonces dice, les ordené que nombraran guardias de entre los que vivían en Jerusalén, porque naturalmente eran ciudadanos que tenían interés en la paz de Jerusalén y otros para vigilar sus casas. Ahora encontramos ya en adelante los que volvieron de Babilonia. Recordemos que nos da una lista numerosa, prácticamente fueron más de 42,000 personas. Imagínense, todos habían regresado del cautiverio, los que habían querido regresar a su tierra natal. Los que habían sido tocados por el Señor, anhelaban su tierra, anhelaban su país. No importara que estaban las paredes derribadas, los muros destruidos, querían volver. Y cuando alguien líder, honesto, inspirado por el Señor, les llegó para ayudar, respondieron. Levantaron los muros, levantaron sus casas, pusieron los portones, pusieron guardias, vigilantes, y ahora vemos que hicieron una lista de todas las personas de la provincia de Judá que volvieron de Babilonia. Esta lista encontramos aquí numerosas personas, pero ¿sabe por qué se enfoca en el pueblo de Judá? Recuerde que es el reino del sur, cuya capital era Jerusalén. Era la ciudad que Dios había guardado, había permitido de que los reyes llegaran a más allá de los que el rey del norte, porque vimos que las 10 tribus que componían el reino del norte habían sido tomadas, dispersas por el rey de Asiria, y había llevado gente extraña para que habitara esa tierra. Pero ahora encontramos que Judá permaneció más tiempo en Jerusalén y vemos de que finalmente fue la ciudad de Jerusalén abatida, derribada por Nabucodonosor y el pueblo llevado cautivo. Y aquí habla acerca de los nobles, de la gente de la realeza, de la gente que tenía oficio, los artesanos, los comerciantes. Toda la gente importante había sido llevada al exilio. 70 años después regresan con el ánimo deseoso de la obediencia. Era la descendencia de David. Dios le había dicho a David que no faltaría una lámpara que estuviera prendida en su descendencia, la cual se sentaría en el trono y que iban a gobernar, que iban a reinar, porque la promesa de Dios es fiel, verdadera. Había contemplado a David, había sido el varón conforme a su corazón y le dio la promesa que de su simiente no faltaría varón que se sentara en el trono. Pero como fueron rebeldes, desobedientes, no oyeron la voz del Señor, se dedicaron a la idolatría, le dieron la espalda al Señor, Dios, que es justo, tuvo que disciplinarlos. Pero ahora tocó el corazón de la misma tribu de Judá, el pueblo que había habitado Jerusalén, y ahora regresan y nos da una lista inmensa de todos los que habían sido regresados, pero nos llama la atención mucho que encontramos aquí claramente que dicen que
buscaron en el libro, porque había una genealogía, un registro minucioso, y dice que encontraron de los parientes de los sacerdotes que no pudieron demostrar que en verdad eran sacerdotes. Estaban los descendientes de Obías, y los da una lista. Se habían casado con la hija de un hombre llamado también del mismo nombre, y todos estos, dice, buscaron sus nombres en la lista, pero no los encontraron. Así que no se les permitió trabajar como sacerdotes. Pero no solamente en el sacerdocio, sino que también nos dice que otros no pudieron comprobar que eran israelitas. Tampoco pudieron demostrar que sus padres fueran israelitas, ni que tuvieran casados con algún israelita. Esta gente era descendiente, aquí nos da los nombres de Laías, y dice en total eran 642. Personas que eran del vulgo seguramente vieron que el pueblo de Israel estaba regresando a su tierra, se añadieron, pero saben, para Dios todo es claro. En el libro de los registros no encontraron sus nombres, que eran israelitas de las tribus de Judá. Sencillamente los excluyeron, y de igual manera los sacerdotes. Cada uno de nosotros tenemos un lugar de nacimiento, y claramente nos dice que de todos los que regresaron de Babilonia, 42,360 personas. Imaginémonos qué gran cantidad, pero Dios en su fidelidad, de esa cantidad de personas, los que no eran 100% israelitas y mucho menos sacerdotes, fueron excluidos porque no fueron encontrados sus nombres en los registros. ¡Qué celo el del Señor! ¡Qué cuidado! Así que nosotros tengamos cuidado de que todos estemos escritos en el libro de la vida. Cuando hemos nacido de nuevo, hemos nacido en la familia de Dios y nuestro nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Que cuando el Señor, como lo dice aquí el precioso himno, cuando allá se pase lista, vamos a responder a nuestro nombre. ¡Qué belleza! Historia que parece que no tuviera ninguna importancia, pero sí. Recuerde que su nombre esté registrado en el libro de la vida, porque de otra manera no tendrá acceso usted a la ciudad santa. Vamos a adorar al Señor con esta preciosa pausa musical y continuaremos con el siguiente capítulo del libro de Nehemías. Adoremos al Señor. Este capítulo es precioso, es el número 8, y vamos a encontrar una historia conmovedora. ¿Sabe? En todo este tiempo el pueblo de Israel ha dejado escrita con lágrimas, con tristeza, con llanto, con dolor, y ya regresan, pero no fue fácil. Encontramos las circunstancias y la adversidad con que el enemigo se ensañó contra ellos para impedir que lograran su objetivo. Pero qué victoria, qué bendición encontrar cada página de este libro de Nehemías, la victoria que el Señor les ha dado, y esta que encontramos ahora en el capítulo 8 no es menos importante. Preciosa alabanza que encontramos aquí, porque comienza el capítulo, dice que en el primer día del mes de Etanim, todo el pueblo se reunió en la plaza frente a la entrada llamada del agua. Muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque la plaza estaba frente a una entrada que le llaman de las aguas. Siempre la palabra agua connota palabra, vida, agua limpia. Es la palabra del Señor que corre, que fluye. El apóstol Pablo nos dice que nos lavemos, que estemos limpios con la palabra. Y cuando leemos la palabra, cuando la entendemos, la vivimos, esto purifica nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Y esto es exactamente lo que pasa en este momento. Todo el pueblo, dice, se reúne en una plaza. Y allí estaban los hombres, las mujeres, todos los niños mayores de 12 años. Según la cultura hebrea, los niños de 12 años ya estaban en la capacidad de entender, de entrar a las reuniones de los adultos.
Podemos recordar aquel pasaje cuando José y María subieron al templo en Jerusalén precisamente y fueron a celebrar una gran fiesta, y dice que Jesús en ese entonces tenía 12 años, un niño de 12 años que según la ley ya podía ir al templo, ya podía reunirse con los varones. ¿Recuerda usted la historia donde regresa José y María y creyendo que Jesús se encontraba con la familia? Pasan 3 días y se dan cuenta que Jesús no estaba allí. Regresan al templo, a la ciudad primeramente, y no lo encuentran, y finalmente van al templo. ¿Cuál fue la sorpresa? Encuentran a Jesús, dice, hablando con los doctores de la ley, preguntando y dando respuestas. Sorprendidas aquellas personas mayores de que este niño de escasos 12 años había llegado a ese nivel de conocimiento. Según la cultura hebrea, también la encargada de instruir, de enseñar a leer, de las primeras letras, era la madre. Esta es la forma en que las madres educan a sus niños en el hogar, los principios, todo lo que se refiere al temor de Dios. Y es por eso que María fue escogida por Dios. María amaba a Dios, tenía temor de Dios. Era una virgen, la cual el Señor escogió entre muchas que en ese tiempo vivían. Sin embargo, el Señor fijó sus ojos en María, esta joven, la cual fue el vaso, el vientre que Dios usó para que el Hijo amado, el Cristo viviente, el Hijo de Dios, se encarnara y viniera a este mundo. Pero sus primeros pasos, sus primeros alimentos, las primeras instrucciones, Jesús, naturalmente, como cultura hebrea, la recibió de su madre. Y esto lo vemos aquí, que es típico. Y vemos que dice la palabra que allí, en esa plaza, en esa gran reunión de todos los que habían regresado de Babilonia, se reunieron en la plaza que estaba, dice, frente o en la entrada llamada de las aguas. ¿Y quiénes estaban? Pues aquí nos dice que estaban todos los hombres, las mujeres y todos los niños mayores de 12 años. Ellos ya podían entender la palabra y eran instruidos según la cultura hebrea. Y esto ha trascendido porque hasta el día de hoy ellos mantienen esta situación de la educación, de la enseñanza, primeramente en el hogar. Esto tenemos que tomarlo muy en cuenta. No dejemos que la escuela, que terceras personas se encarguen de la crianza, de la educación, de la enseñanza de nuestros niños. No, esto es lo que la Biblia enseña, que es en el hogar, la madre, la que instruye, la que aconseja, la que educa. Y esto es lo que vemos ahora, que en esta gran plaza, en esta gran congregación, en esta asamblea de gente, estaban los niños, dice, mayores de 12 años. Y entonces dice que le pidieron a Esdras, el maestro y sacerdote, que trajera el libro de la ley. Y nos dice que la cual Dios había dado a los israelitas por medio de Moisés. Así que Esdras fue y trajo el libro, y lo leyó desde muy temprano hasta el mediodía. Todos los que estaban allí escucharon con mucha atención. ¡Qué bendición! El corazón del pueblo estaba atento. No hubo distractores, no hubo nada que los apartara del oír la palabra de la ley que Esdras, escriba, sacerdote entendido, estaba impartiendo. Esdras dice que estaba de pie sobre una plataforma de madera que se había construido para esa ocasión, de manera que todos podían verlo. Y a su derecha, también de pie, nos menciona a los jefes importantes, cabezas de casas paternas. Y entonces dice, Esdras alabó a Dios Todopoderoso. Y todos con los brazos en alto dijeron, sí, sí, alabado sea Dios. Y luego se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios. ¡Qué gran reverencia! ¡Qué cambio!
cómo estaban ahora ellos abiertos, sus corazones atentos y sus oídos también escuchando la palabra. Y cuando ven a aquel varón Esdras con la palabra, invocan el nombre del Señor, adoran a Dios, levantan sus manos y después se rinden inclinados hasta el suelo y dice, se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron a Dios. Y después de esto, los siguientes ayudantes de los sacerdotes colaboraron en hacer entender la ley de Dios al pueblo. Y nos da una lista más o menos de unas 15 personas. Ellos leían y traducían con claridad el libro para que el pueblo pudiera entender. Y al oír lo que el libro decía, todos comenzaron a llorar. Fueron tocados por el Espíritu. Estaban viendo que Dios en su justicia había escrito todas las cosas que ellos tenían que hacer, pero que lamentablemente no las hicieron o no las sabían, no obedecieron. ¿Y cuál fue el resultado? Cautiverio, exilio, sufrimiento, dolor, pobreza. Pero entonces cuando ellos comenzaron a escuchar la palabra, dice que el gobernador Nehemías, el sacerdote Esdras y los ayudantes le dijeron a la gente, no se pongan tristes, no lloren, porque este día está dedicado a nuestro Dios. Esdras también les dijo, hagan fiesta, coman de lo mejor, beban vino dulce, inviten a los que no tengan nada preparado. Hoy es un día dedicado a nuestro Dios, así que no se pongan tristes. Y en otra versión dice, alégrense porque el gozo del Señor es la fuerza. Y aquí dice, alégrense que Dios les dará fuerza. Sí, ya no era motivo de llanto, de dolor. Obviamente, su corazón fue tocado, conmovido, al oír que el Señor les daba unas leyes justas, santas, claras, limpias, y que por cuánto tiempo ellos no habían oído o no quisieron obedecer, pero que de nuevo tenían una segunda oportunidad, no solamente de escuchar la palabra del Señor, sino que también de obedecerla y de agradar al Señor. Esto era motivo de alegría, pero naturalmente era, vamos a decir, un gozo y un llanto mezclado, porque entendieron la palabra, porque nos dice que estos varones que nos da la lista que aparecen aquí, como 12 varones, ellos entendieron la palabra del Señor y ellos estaban dispuestos a explicarle al pueblo y todo lo entendieron, y los ayudantes de los sacerdotes también calmaban al pueblo y le decían, cállense, no lloren, porque este es un día dedicado a Dios, no hay motivo para estar tristes. Pero cuando hay dolor, de tristeza, de pecado, de redargüimiento, de ser prácticamente conmovidos por la misericordia de Dios. Dios había mostrado misericordia y ellos no habían sabido aprovecharla, pero ahora encontramos de que cuando oyeron la palabra fueron quebrantados, fueron conmovidos, fueron tocados por el Señor y hubo en sus corazones llanto, de dolor, de tristeza, pero ahora les dicen, ya no lloren. Ahora es un día que ustedes han entendido la palabra. Y así dice que todos se fueron y organizaron una gran fiesta para celebrar que habían entendido la lectura del libro de la ley. Todos fueron invitados a la fiesta y comieron y bebieron con alegría. ¿Se da cuenta, amado hermano? Que nosotros tenemos la oportunidad de volver a regocijarnos en la verdad de Dios. Si se ha fallado, si se ha faltado, si han habido tiempos difíciles, pero de nuevo oímos la palabra. Y esta palabra nos toca, nos conmueve, nos revela, la entendemos, que sí, Dios ha sido justo y ha tenido que trabajar de esta manera, pero nos da otra oportunidad. Este es el día de gozo y de alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza cuando nosotros sabemos de que estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, un verdadero arrepentimiento.
que estemos conmovidos, dolidos de que todo lo que ha pasado, todas las tribulaciones que han venido a nuestra vida, ha sido precisamente por abandonar a Dios, por dejar su palabra, por ser indiferentes, por entretenerse en otras cosas. Pero qué bendición que ahora que el Señor nos está hablando a través de su palabra, somos conmovidos, tocados por el Señor y volvemos ahora delante de Él. ¿No le gustaría a usted sentir ese gozo, esa alegría de ser tocado por Dios, ser entendido en su palabra, que usted la cree, que usted la recibe y sobre todo que la entiende y que está dispuesto a obedecerla? Pues hoy es su oportunidad. Sinceramente, hable con Dios y dígale: sí, Señor, yo te doy gracias porque todo este tiempo he estado ignorante, he estado lejos de ti, pero hoy, a través de tu palabra, a través de la palabra que escucho por este medio, tú tocas mi corazón y yo me rindo a ti, yo vengo a ti para que tú de nuevo vengas, sanes mi alma y restaures mi vida y el gozo de tu perdón, de tu presencia, inunde mi corazón. Gracias, Padre, por Cristo, quien murió y restauró y nos llevó a la comunión, lavando nuestros pecados con su sangre, la cual yo recibo y acepto en esta hora, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. ¡Qué precioso! Encontramos pues en este capítulo 8 la lectura de la palabra, la restauración, y todos los que habían vuelto de Babilonia hicieron enramadas, se colocaron debajo de ellas, estaban muy alegres, pues desde la época de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, los israelitas no habían celebrado esta fiesta. La fiesta duró 7 días y cada uno de ellos, Esdras, leyó el libro de la ley de Dios, y al 8º día celebraron un culto para adorar a Dios siguiendo las instrucciones del libro de la ley. La obediencia a la palabra de Dios trae gozo, trae alegría, trae satisfacción, comunión con Dios. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros. Obediencia a su palabra y tendremos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Así que, amables amigos y hermanos que nos han seguido hasta este punto en la lectura del Señor, llegamos a un capítulo precioso, que es la lectura de la palabra. Se entiende, se aplica y se goza, se disfruta la presencia del Señor y hay gozo y alegría, porque recuerde que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con usted, le bendiga a su familia y le invitamos para que de nuevo nos sintonice siempre por esta emisora y a esta misma hora, cuando estemos de nuevo en sus hogares, en su programa Escuchando a Mamá. Recuerda de escuchar este programa, Escuchando a Mamá, que semana a semana se presenta una voz de una madre con experiencia, una amiga compartiendo a sus hijos, pues el amor, esa es la base fraternal, esa es la base de la vida, el amor que perdona y está dispuesto a consolar y siempre mirar con los ojos que mamá ve. Este ha sido su programa, Escuchando a Mamá, quien te invita a que lo sintonices la próxima semana a la misma hora, con la dulce voz de mamá que consolará y te dará dirección. Te invitamos pues a que sintonices Escuchando a Mamá.